Mi hijo traicionó a su hermano por un amor verdadero, que solo duró 2 meses. Desde siempre, mi esposa y yo fuimos el tipo de padres que promueven los valores familiares. Nos gustaba reunirnos los domingos a cenar, celebrábamos las fiestas todos juntos y nos íbamos de vacaciones cada año. Sentíamos que habíamos formado un equipo unido y fuerte. Nuestros hijos, Ernesto y Javier, aunque diferentes en personalidad, parecían haberse criado con estos mismos valores. Ernesto, el mayor, era un joven trabajador, estable y responsable. Había formado una hermosa vida con Emily, su esposa, desde hacía unos pocos meses. Se habían conocido en la secundaria y su amor había crecido con el tiempo, y lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en matrimonio. Después de comprarse una hermosa casa y comenzar una familia, pensamos que Ernesto había encontrado la felicidad y estabilidad que siempre había buscado. Javier, por otro lado, era el más libre de espíritu de los dos, con una personalidad más aventurera y menos comprometida. Había pasado por varias relaciones, nunca manteniendo una pareja por mucho tiempo. Pero hace poco más de un año, conoció a Victoria. Ella parecía ser la persona que equilibraba su naturaleza inquieta, paciente y comprensiva. Victoria lograba sacar el lado bueno de Javier y hasta lograron casarse. Por fin, pensamos, Javier se había asentado y encontrado la estabilidad. Todo comenzó a torcerse hace un par de meses, cuando Ernesto vino a casa, completamente devastado. Al principio no entendíamos qué estaba pasando, pero pronto confesó que había descubierto que Emily le estaba siendo infiel. Ernesto nunca había sido celoso ni desconfiado, así que cuando empezó a notar cambios en Emily, decidió investigar. Fue entonces cuando encontró mensajes en su teléfono, mensajes que delataban algo más que una simple amistad. Al mismo tiempo, Victoria comenzó a tener sospechas del comportamiento de Javier, quien empezaba a pasar menos tiempo en casa y estaba cada vez más distante. Un día, cuando ya no pudo soportarlo más, Victoria decidió confrontarlo, y fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Javier estaba teniendo una aventura con Emily, la esposa de su propio hermano. La noticia fue como una bomba en la familia. Victoria estaba devastada, humillada y completamente rota, y Ernesto estaba igual. No podía comprender cómo su propia esposa, y aún peor, su propio hermano, lo habían traicionado de esta manera. Como si eso no fuera suficiente, ni Emily ni Javier parecían arrepentidos. En lugar de disculparse o intentar entender el daño que habían causado, intentaban justificar sus acciones, afirmando que se habían enamorado de una forma inevitable, como si ese verdadero amor fuera suficiente razón para traicionar y destruir a quienes los querían. Javier insistía en que lo suyo con Emily era una conexión especial que no podía ignorar, y Emily aseguraba que Ernesto nunca la había entendido de la manera en que Javier lo hacía. Nos fue imposible aceptar que estaban intentando justificar semejante traición, sobre todo cuando vimos que continuaban juntos, sin mostrar ninguna culpa. Era como si el dolor de sus seres queridos no importara en lo absoluto. Cada intento de hablar con ellos sobre el daño que habían causado terminaba con ellos defendiendo su verdadero amor. Era desgarrador. La familia que habíamos construido se empezó a desmoronar. Ernesto no quería saber nada de Javier ni de Emily, se mudó de la casa que compartían, llevándose a sus hijos y dejando todo lo demás atrás. Victoria también hizo las maletas y regresó a casa de sus padres, destrozada. La situación era tan tensa que se volvió insoportable para todos. Para empeorar las cosas, Javier y Emily comenzaron a hacer alarde de su relación en las redes sociales, compartiendo fotos y mensajes sobre su nuevo amor. Nos resultaba increíble que no mostraran ningún respeto ni remordimiento. Para ellos, parecía un simple juego, mientras que para el resto de nosotros, cada publicación era una puñalada que recordaba la traición. Pero el destino jugó una broma cruel sobre Javier, o al menos eso fue lo que pareció. Solo 2 meses después de comenzar su historia de amor, Emily abandonó a Javier, por otro hombre. Nos enteramos de que Emily había vaciado sus cuentas bancarias y se había llevado todas sus pertenencias antes de desaparecer, dejándolo sin nada. Javier volvió a nosotros en busca de apoyo, devastado y sin un centavo. Nos pidió perdón, insistiendo en que ahora comprendía el error que había cometido. Afirmaba que Emily lo había usado y manipulado, y quería que Ernesto, Victoria y nosotros le diéramos una segunda oportunidad. Pero para nosotros, el daño ya estaba hecho. Sentíamos que no había vuelta atrás para él. A raíz de todo esto, tuve una conversación muy difícil con Ernesto. Le pregunté qué pensaba sobre la posibilidad de que Javier volviera a la familia. Ernesto fue muy claro, no quería tener nada que ver con su hermano.
Me contó, con lágrimas en los ojos, que su vida ya nunca sería la misma y que ver a Javier era un recordatorio constante de la traición. No podía perdonar que su propio hermano le hubiera arrebatado a su esposa, y cada vez que intentaba seguir adelante, el dolor de esa traición lo consumía. Entendí que la presencia de Javier solo añadiría más sufrimiento a la vida de Ernesto. Era doloroso ver cómo mi hijo mayor había perdido la confianza y la paz mental que tanto trabajo le había costado construir. Mi esposa, sin embargo, sentía que debíamos ayudar a Javier. Era nuestro hijo y, por muy grave que fuera lo que había hecho, lo seguía queriendo. Pero, tras escuchar cómo Ernesto estaba destrozado, incluso ella comenzó a cuestionar si ayudar a Javier era lo correcto. Para nuestra sorpresa, acordamos que sería mejor que Javier no volviera a nuestra casa hasta que demostrara un verdadero cambio. Si de verdad quería redimirse, tendría que ganarse el perdón de aquellos a quienes había lastimado. A pesar de lo decidido, Javier volvió unos días después pidiéndonos que lo dejáramos quedarse en casa, pues no tenía a dónde ir. Mi esposa, siempre con un corazón generoso, le permitió quedarse, con la condición de que realmente se disculpara con Ernesto y Victoria. Javier aceptó, prometiendo que estaba listo para hacer todo lo posible por enmendar el daño. Sin embargo, tras 2 días, quedó claro que Javier no tenía intención alguna de cumplir con su promesa. Pasaba el tiempo en el sofá, viendo la televisión y revisando su teléfono, sin hacer ningún esfuerzo por contactar a Ernesto o Victoria. Fue entonces cuando decidí que no podíamos seguir permitiendo esto. Lo confronté, dejándole claro que si no cumplía con sus promesas, debía marcharse. Mi esposa, aunque le dolió, estuvo de acuerdo. Poco después de que Javier dejara nuestra casa, sucedió algo inesperado. Ernesto, sabiendo que Ano le intentaba volver a contactarlo, decidió usar esto a su favor. La llamó y le exigió que devolviera el dinero que le había quitado a Javier, o de lo contrario, él y Javier presentarían cargos en su contra. Emily, quien probablemente pensaba que Brian seguía bajo su control, trató de manipularlo, pero esta vez, Ernesto no cayó en su juego. Para nuestra sorpresa, Ano le devolvió gran parte del dinero, y con esto, Ernesto y Javier lograron dar un paso hacia la resolución de su conflicto. Aunque esto no significó que Ernesto perdonara a Javier, al menos podían enfrentar a Amelie juntos. Poco después de recuperar parte del dinero, Ernesto tomó una decisión drástica, se distanció completamente de Javier, bloqueándolo de todas sus redes sociales y rechazando cualquier intento de contacto. Ernesto me explicó que, aunque había colaborado con Javier para enfrentar a Amelie, no podía perdonarlo. La traición había sido demasiado profunda. Incluso dijo que temía que Javier pudiera volver a hacer algo así en el futuro. Entendimos que, aunque como padres deseábamos que nuestros hijos se reconciliaran, debíamos respetar los límites de Ernesto y permitir que él sanara a su manera. La relación entre ellos estaba rota, y aunque es desgarrador, aceptamos que no podíamos forzar una reconciliación. Es triste ver cómo una familia puede desmoronarse tan rápido por una mala decisión. Aunque aún estamos tratando de entender cómo llegamos hasta aquí, tengo claro que debo ser justo con ambos. Ernesto merece respeto y apoyo para sanar, y Javier, aunque siempre será mi hijo, tiene que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones. Este proceso nos ha enseñado lo valioso que es el respeto y la confianza en una familia. No podemos cambiar el pasado, pero ahora estamos enfocados en darle a Ernesto y a sus hijos el apoyo y el amor que necesitan para seguir adelante. Solo espero que algún día podamos encontrar la paz, aunque no sepa si será posible. No olvides suscribirte y comentar si tienes una historia similar o algo que te gustaría compartir. Nos vemos en el próximo video.